Buenas tardes, damos inicio a una nueva clase de introducción a la matemática. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la unidad 2, en la que, entre otras cosas, estudiamos conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos son importantes por una serie de razones, no solo en el desarrollo histórico de acuerdo a las necesidades que ha tenido el hombre de realizar tareas y de analizar situaciones que involucraban distintos tipos de números, sino más concretamente en esta carrera, en la carrera de Tecnicatura en Energía Solar, va a ser frecuente que nuestro técnico, nuestro joven técnico, se vea enfrentado a la necesidad de manipular expresiones numéricas, expresiones algebraicas, y por lo tanto vale la pena hacer como una especie de visión comprensiva de los distintos sistemas numéricos usuales, que son los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales y finalmente los números complejos. Si bien estos últimos no los usamos tanto, pero es conveniente que el técnico también tenga algún conocimiento. Los distintos sistemas numéricos, como decíamos hace un rato, han ido surgiendo de acuerdo a las necesidades que ha tenido la humanidad de hacer cosas. En un principio solo se necesitaban contar cosas y por lo tanto la idea de número natural alcanzaba. De repente se enfrenta o surge la necesidad también de quitar cosas y así surge la operación de resta, pero resulta que con los números naturales no siempre era posible una resta, así surgen los números enteros. Los números enteros nos permiten sumar y restar sin problemas, pero ciertas divisiones, las multiplicaciones también son posibles en naturales y enteros, pero ciertas operaciones como la división en números enteros no tenían mucho sentido y así es como aparecen los números racionales y por otras razones luego aparecen los números reales y en definitiva todos ellos tienen que ser parte de lo que un joven de una carrera científico-técnica como la nuestra tiene que manejar. Así que vamos a ver una descripción. Yo diría que la mayoría de las cosas que vamos a ver, por lo menos en cuanto a números naturales y enteros en esta clase, seguramente les van a resultar a nuestros jóvenes conocidas de sus estudios previos, por ejemplo, en la escuela secundaria. Los que se sintieran con total seguridad y confianza en lo que saben de números naturales y enteros pueden pasar pueden omitir esto porque en realidad no van a ver grandes novedades. Sin embargo, mi consejo es que aún así, aunque se sientan seguros, traten de ver porque vamos a hacer como una especie de recordatorio sistemático y organizado de las distintas cuestiones que involucran a estos sistemas numéricos, particularmente los naturales y enteros. Pero como se trata de una especie de repaso de cosas que en principio debieran haber sido vistas, seguro que en alguna instancia previa, no vamos a poder dar el lujo, digamos, de ir un poquito más rápido. Como siempre, ustedes, queridos jóvenes, traten de prestar atención si necesitan detener para entender lo que se ha dicho, retroceder y volver a ver. No duden en hacerlo, porque si hay algo que no conocen y que se les presenta como novedad, más vale que traten de registrarla. Como siempre, tengan su cuaderno a mano porque lo ideal es que estas clases ustedes las tomen como si las estuvieran viendo en forma presencial, de modo que vayan tomando sus apuntes, que es la mejor manera en la que van a entender. Bien, entonces vamos a ir a vamos a pasar al pizarrón y vamos a ver el primer, los primeros, el primer recordatorio va a ser relativo a los números naturales. Por supuesto que los números naturales son entidades que así como los conjuntos nos eran entidades, definiciones, digamos, no había una definición, era una cosa que se aceptaba que existía. Bueno, con los números naturales pasa más o menos lo mismo. Los números naturales empiezan con el 1 y luego de uno en uno van apareciendo cada vez uno mayor y distinto del anterior. Así que al 1 le sigue el 2, al 2 el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Y no terminan nunca más
Con lo cual, esta, si bien parece una descripción de un conjunto por extensión, es como una especie de pequeño abuso notacional que estamos haciendo, porque acá hay un punto suspensivo que dice esto sigue y no para más. Cada número, por ejemplo, piensen en el 4, tiene un consecutivo, el que le sigue, el que, digamos, 1 a 4 le suma 1 y obtiene el consecutivo de 4, que es el 5. Y también cada número, excepto el 1, cada número tiene un número previo que se llama su anterior o su predecesor. Tiene varios nombres. El antecesor del 4, el predecesor del 4, el anterior a 4 es el 3. Es el que se obtiene de quitarle una unidad. Excepto el 1. El 1 no tiene anterior en este mundo. Justamente por las necesidades que hay de introducir nuevas operaciones es que aparecen el 0 y otros que vamos a ver oportunamente. Entonces, este es un ejemplo de un conjunto numérico. Sus elementos son números. Van de uno en uno y su mejor representación, como veíamos en la unidad anterior, es una recta numérica. La recta en realidad tiene dos direcciones, una en este caso hacia la izquierda y no termina más, por supuesto nosotros tenemos que dibujar solo una parte, y una a la derecha que tampoco termina más. La flechita que hay acá indica en qué sentido va creciendo la numeración. ¿De acuerdo? En realidad, cuando uno trabaja con números naturales, no necesita la parte de la recta que está a la izquierda, porque en este mundo, en este planeta de los números naturales no hay nada. Sin embargo, después vamos a ver qué uso le damos a esa parte. O sea que solo nos interesan la semirrecta que empieza en el 1 y se va hacia la derecha. Como les digo, cada número natural tiene un saltito de su anterior. Esos saltos están igualmente espaciados. Y así obtenemos, en principio, una idealización de todo lo que es el conjunto de los números naturales. De esa recta numérica, en el universo de los naturales, lo único que interesa son esos puntos que corresponden a esos equidistanciamientos que hemos marcado allí. Como en todo conjunto, más que el conjunto en sí, interesa la manera que hay de manipular sus elementos. Y en ese sentido nosotros tenemos dos reglas para manipular números naturales y producir un nuevo número natural. Son las clásicas operaciones binarias. Binaria quiere decir es con B larga, no con B corta, así que no viene de vino. Es que recibe dos elementos y combinados con la regla de la operación, producen un nuevo elemento dentro de este mismo conjunto. La primera operación, como les decía, es la operación de suma. Cuando yo de un número paso a su consecutivo, he sumado 1. Y si paso al consecutivo del consecutivo, he sumado 2 al original y así sucesivamente. Todos tenemos claro cómo se suman dos números naturales, por lo tanto no es necesario más que recordar que existe esa operación. Esa suma se puede hacer entre dos números naturales cualesquiera, podrían ser los dos iguales o uno y otro distintos, pero lo cierto es que produce un número que simbolizamos A más B, así denotamos la suma entre A y B, y que es un número natural. ¿Qué propiedades tiene esa operación de suma? Es conmutativa, lo cual quiere decir que si yo tomo dos números naturales y los sumo en el orden A primero y B después, o sea A más B, da lo mismo que hacer B primero y a eso sumarle A, o sea B más A, que es parecido a la unión y a intersección de conjuntos, ¿sí? También la suma de números naturales es asociativa. Si yo tomo tres números A, B y C y quiero hacer A más B más C, puedo asociar primero A con B, hacer esa suma, eso me va a dar un resultado y a ese resultado sumarle C. Todo eso me va a dar un nuevo resultado. Y otra opción que tendría sería
sumar primero B y C y ese resultado sumárselo a A. Bueno, resulta que da lo mismo, lo hagamos como lo hagamos. Podemos asociar como uno quiera y el resultado va a ser el mismo. Y por eso es que simbolizamos esto sin paréntesis, es decir, podemos escribir A más B más C sin necesidad de decir qué operación hacemos primero. Igual que, por ejemplo, en las uniones e intersecciones de conjuntos. Por supuesto, noten que es porque hay siempre una misma operación, en este caso todas sumas. ¿Qué otra operación estándar se define en los números naturales? El producto, también llamado multiplicación, que se simboliza, por supuesto, recibe, para hacer una multiplicación yo necesito dos números naturales y toda vez que multiplico dos números naturales obtengo como resultado un número natural. La multiplicación se simboliza A puntito B o A crucecita de multiplicación B o simplemente AB, si no hay ambigüedad. ¿Sí? Usamos, sobre todo en el lenguaje escrito, seguramente van a aparecer después ejemplos, muchas veces omitimos el signo de multiplicación. Es una costumbre. Pero a veces queremos enfatizar que hay allí una multiplicación, entonces lo introducimos. ¿Sí? Entonces, para cualquier parejita de números naturales, la multiplicación A por B, en realidad la multiplicación se define como una suma reiterada. ¿En qué sentido? A por B significa tomar una cantidad B de números A y sumarlos. A más A más A más A más A, B veces. O sea, A por 2 es A más A. A por 3 es A más A y así sucesivamente. Creo que eso, por supuesto, no hace falta ni aclararlo. ¿Sí? Como lo que sí, acá estamos aplicando de alguna manera esta ley asociativa. No hemos puesto paréntesis porque ya sabemos que no hacen falta, pero si la suma de A2 produce un número natural, la suma de A3 también va a ser natural y así sucesivamente la suma de A, una cantidad B de términos, también va a dar por resultado un número natural. Así que está bien definido el producto como aplicación reiterada de la suma. ¿Qué propiedades posee el producto? El producto de números naturales es conmutativo, es decir, tomo dos números cualesquiera y los multiplico en el orden A primero y B después y da lo mismo que B primero y A después. A por B igual a B por A, lo que siempre recordamos como que el orden de los factores no altera el producto. El orden de los sumandos no altera el resultado, en el caso de la suma. A por B igual a B por A. También es asociativo en el sentido de que si yo tengo tres números y los multiplico, primero hacer A por B y a ese resultado multiplicarlo por C da lo mismo que hacer primero B por C y a ese resultado multiplicárselo a A. Y de nuevo, no hacen falta tantos paréntesis. Acá estamos usando esa notación sin puntos, A, B, C, A por B por C. Pero tiene el producto en naturales, o la multiplicación en naturales, una característica que la suma no tiene en este universo y en otros sí, que es la existencia de elemento neutro, es decir, un elemento que cuando se hace con él una operación no afecta al otro operando. ¿Se acuerdan cuál puede ser el elemento neutro? Si yo tengo un número, por ejemplo, piensen en el 5. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar al 5 para obtener como resultado el mismo 5? Por supuesto que por 1. Y eso anda con cualquier número natural. Así que, escrita formalmente, la propiedad de existencia de elemento neutro quiere decir que existe un elemento que es justo el 1, el primero de los números naturales, tal que cuando yo agarro cualquier número natural y lo multiplico por 1, el resultado es A. Es neutro porque no hace nada, no le hace nada al otro al multiplicar. Ya no es el caso con el 2 ni con el 3, que sí, si yo multiplico A por 2 o A por 3, digamos 2 por 2 ya no me da 2. El único que tiene esta propiedad es el 1. Y el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Veo que hay gente que me dice, pero si la suma también tiene un elemento neutro. Hay gente que
puede estar con ganas de decir eso, pero recuerden, quienes viven en este planeta de los números naturales, no hay ningún cero. Después lo vamos a agregar. Y un enganche entre las dos operaciones de suma y producto es que el producto es distributivo respecto de la suma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo tres números A, B y C y tengo que multiplicar a A por el resultado de la suma B más C, eso da lo mismo distribuir, o sea, dice que es distributivo, ustedes se aplicarán de la propiedad distributiva. Tengo producto y suma, entonces distribuyo este factor A entre los dos términos de la suma que hay dentro del paréntesis. A por B más A por C. Fíjense qué importantes que son los paréntesis acá. Si acá no hubiera paréntesis y dijera A por B más C, eso equivaldría a primero multiplicar A por B y a ese resultado sumarle C, y nada de andar distribuyendo el A en ningún lado. Pero acá, al estar los paréntesis, efectivamente es como que el producto este está afectando una suma, por lo tanto no lo puedo afectar al A solito al B, lo tengo que afectar al B y al C. Curiosamente, esta es una propiedad que uno la ve así escrita y dice, pero por supuesto, eso no necesita ni recordatorio. Sin embargo, la experiencia nos indica a los docentes que muchas veces el estudiante y a veces el propio docente cometemos errores de olvidarnos, por supuesto, digamos, no es frecuente, a veces un descuido puede pasar, pero en un estudiante pasa bastante seguido, por eso vale la pena notar esto y memorizar. Pero aparte, esta igualdad me dice el producto entre un número y la suma de otros dos es igual a esto. Pero hay una forma de leer esta igualdad desde la derecha hacia la izquierda y me dice lo siguiente. Si yo estoy sumando dos números, dos términos, y en ambos términos hay un factor común que es el A, que efectivamente es un factor del primer término. El primer término tiene dos factores, el segundo término tiene dos factores. En ambos casos, en ambos términos aparece el A como factor. Puedo sacar factor común A y me queda factor A multiplicando a B más C. Eso dice esta propiedad leída de derecha a izquierda y es muy útil que ustedes recuerden. Creo que ya la conocen, es uno de los casos de factoreo que se llama el caso del factor común. Pero recuerden esto que les digo ahora, cuando muchas veces ustedes en esta materia y en su desarrollo profesional van a tener que manipular expresiones algebraicas y van a tener que sacar factores comunes. La forma de vigilar si uno ha sacado bien un factor común es justamente a la expresión que le ha quedado factorizada, aplicarla a la ley distributiva a ver si recuperan lo que tenían originalmente. ¿Sí? Ya con los prácticos y con el correr del tiempo se va a hacer más claro esto que digo, pero la ley distributiva del producto respecto de la suma dice exactamente eso y es importante que la recordemos. Una operación que también podemos definir como aplicación reiterada de otra operación ya conocida, así como el producto era aplicación reiterada de la suma. También podemos preguntarnos qué pasa si aplico reiteradas veces la operación de producto a un mismo número y llego al concepto de potencia. ¿Sí? Dados dos números naturales, digamos A y N, la potencia A elevado a la N, o sea, esta expresión que tiene algo acá abajo y algo típicamente más chiquito allá arriba, esto es una expresión de una potencia, A elevado a la N, consiste simplemente en tomar una cantidad N, tantas como indica este numerito acá arriba, de factores iguales a lo que hay acá abajo, A N veces. O sea que acá hay N factores A, los multiplico entre todos y ese resultado es una potencia. De A, de lo que está abajo, justamente decimos que es la base y de lo que está allá arribita decimos que es el exponente. ¿Sí? Toda potencia
tiene esta forma donde lo que está abajo se llama la base y lo que está arriba es el exponente, que indica la cantidad de veces que debe multiplicarse la base. Cuando el exponente es un 2, generalmente decimos a cuadrado, a elevado al cuadrado. Cuando es un 3, decimos a elevado al cubo y así sucesivamente, a la cuarta potencia, a la quinta potencia, a la sexta y así. Por ejemplo, 2 al cubo, 2 al cubo. Sería el cubo, el n, vale 3, en el ejemplo que estoy dando, y significa tomar la base que era 2, tomar 3 veces la base, a al cubo, 2 al cubo es 3 veces 2, multiplicamos 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. 2 al cubo me da 8. Para los que estén tratando de acordarse de que base negativa, exponente par, etc., aguarden a que lleguemos a los enteros, porque por ahora en los naturales no tenemos ningún problema, son todos números 1, 2, 3, todos mayores que 0, digamos. ¿De qué propiedades goza esta operación de potenciación? También recibe dos números, un a y un n. Fíjense que 2 al cubo, acabamos de decir que da 8. Pero si invertimos los roles y al 2 que estaba como exponente lo pasamos a base, perdón, al 3 que estaba como exponente lo pasamos a base, 3. Y al 2 que estaba como base lo pasamos a exponente, 3 al cuadrado. O sea, 2 al cubo y 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 2 al cubo es 8. O sea, ojo, no da lo mismo poner la base y el exponente que intercambiarlos. No hay como una conmutatividad en eso. Pero sí hay buenas propiedades que surgen prácticamente de esta definición. La primera de ellas es, ¿qué pasa cuando yo tengo una potencia? Todo esto es una potencia cuya base en realidad es el producto de dos números a y b y cuyo exponente es n. Bueno, si yo me doy cuenta, la definición me dice a la base multiplicarla n veces. O sea que yo tengo que hacer n copias de la base a por b. A por b, por a por b, por a por b y así n veces. O sea que acá hay un factor, dos factores, tres factores, n factores a por b. Como acá tengo puras multiplicaciones de números a y b, que sabemos que la multiplicación es asociativa, es conmutativa, así que yo me voy a permitir sacar todos los paréntesis y a los factores a que aparezcan acá, agruparlos a la izquierda. ¿Cuántos factores voy a tener? Y hay uno por cada paréntesis, hay n parejas de paréntesis, así que tengo n factores a. Y a los n factores b que aparecen acá los pongo todos a la derecha y eso me queda a por a n veces por b por b por b, etc. n veces y en definitiva a la n por b a la n. Es fácil, y hasta con un ejemplo sale rápido, digamos, para convencerse, que la potenciación es distributiva respecto del producto. Todavía no digo nada del cociente porque no hay una operación buena de división en naturales. Ya llegará el momento. Pero el exponente se distribuye entre el producto. O sea, cuando tengo a por b a la n, es a la n por b a la n. No es a solito por b a la n. No, es todo. Todos los factores que están dentro del paréntesis se afectan por el exponente n. ¿Estamos de acuerdo? Y de nuevo, como toda igualdad, de acá para acá se puede también aplicar. Acá, ¿qué tengo? Dos potencias multiplicadas. A la n es una potencia, b a la n es otra potencia, están multiplicadas. Y los exponentes de ambas potencias son el mismo n. Entonces puedo pasar de acá a acá a una potencia donde la base sea el producto de las bases y el exponente sea el mismo. Ustedes traten siempre de ver a estas propiedades tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Este paso intermedio es solo para mostrar por qué en realidad a esta expresión la puedo sustituir tranquilamente por esta y no tengo ningún problema.
Pero hay otra operación en naturales, que es la suma. ¿Será que la potencia también se distribuye en la suma? Si quieren, ponen pausa y piensan, pero yo les doy ya mismo una pauta. Piensen en 1 más 1, todo eso al cubo. Este es un ejemplo en el que A valdría 1, B valdría 1 y en vez de por tengo más para ver si se cumple la distributividad de la potencia respecto de la suma. 1 al cubo, perdón, ¿cuánto da 1 más 1? Todo eso, porque los paréntesis indican primero hay que hacer 1 más 1 y recién elevarlo al cubo. 1 más 1 es 2, 2 al cubo, ya sabemos, 8. ¿Qué pasa si distribuyo el 3 en el 1 y en el 1 y sumo? Me quedaría 1 al cubo más 1 al cubo. Y 1 al cubo es 1 más 1. Acá tendría 2. Fíjense, este es un ejemplo fácil que en realidad, si bien está escrito así con un ejemplo, les está diciendo ni se les ocurra en general distribuir un exponente en una suma de términos. A los exponentes distribuyanlos en productos de factores, pero nunca en una suma de términos, porque miren el error grosero que se comete, que se puede llegar a cometer si se hace una distribución de un exponente, o sea, de una potencia, en una suma. Nunca. No lo hagan. Otra propiedad importante es, ¿qué pasa si yo tengo dos potencias? Acá me hablaban de dos potencias con igual exponente y quizás de distinta base. Ahora vamos a ver qué pasa cuando multiplico dos potencias que tienen la misma base y exponentes quizás diferentes. Los exponentes n y m, números naturales. Piensen en, por ejemplo, a cuadrado por a al cubo. El a al cuadrado son a por a, 2 factores a. Y el a al cubo son 3 factores a. En total tengo 5 factores a, por lo tanto eso sería en ese ejemplo, a al cuadrado por a al cubo sería a la quinta. Y en general pasa eso. Que si yo tengo a a la n por a a la m, por definición a la n es n factores a. Y a la m es m factores a, todos esos factores multiplicados. ¿Cuántos factores a tengo acá? Tengo una multiplicación de puros factores a, así que es a la alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Cuántos factores tengo? N acá y m acá, total n más m factores. Por lo tanto, a la n por a la m es a la n más m. Que esta propiedad se llama propiedad del producto de dos potencias de igual base. El resultado es otra potencia cuya base es la misma, a, y cuyo exponente es la suma de los exponentes. Luego, la siguiente propiedad es lo que conocemos como potencia de potencia. Que acá tengo una potencia cuya base es este paréntesis y cuyo exponente es m, pero a su vez el paréntesis es una potencia. Por eso se llama potencia de potencia. ¿Qué sería eso? Bueno, por definición, a la base, que es todo a la n, la tengo que multiplicar por sí mismo m veces. O sea, acá tengo una vez, 2 veces, 3 veces, m veces la base. Pero cada vez que yo pongo la base es a la n, que es n veces a. Entonces acá es como que tengo m bloques de a por a, donde en cada uno de esos bloques hay n factores a. Entonces tengo m bloques de puras a. Cada uno de los bloques tiene n a. ¿Cuántas a tengo? Y bueno, tengo n por m factores a. Por eso, la potencia de una potencia es otra potencia con la base de la potencia que está dentro del paréntesis, que es a, y cuyo exponente es la multiplicación de los exponentes. Ya que estamos hablando, no confundir a la n y todo eso a la m con a elevado a la n a la m.
Esto que está a la izquierda sí es una potencia de potencia. Esto que está a la derecha no es una potencia de potencia, porque es una sola potencia en la que el exponente es una potencia. Muchas veces escribimos a la n a la m sin ningún paréntesis. Ahí los paréntesis siempre vienen bien para desambiguar. ¿Qué es lo que hago primero? Porque no, hagan pruebas, van a ver que no les da lo mismo hacer a la n a la m que hacer primero n a la m y luego usarla como exponente para a. Hagan ejemplos y van a encontrar, no les va a costar ningún trabajo encontrar ejemplos donde se vea que efectivamente estas dos formas son diferentes. Cuando no usamos paréntesis, o sea, si ponemos en algún momento a la n a la m, se entiende que primero hay que hacer el n a la m y después hacer a elevado a ese número. ¿Sí? Convención que ustedes a partir de ahora se van a acordar. Cuando vean una expresión así, a la n a la m sin paréntesis, primero resuelven el exponente y después resuelven la potencia.